Buenos días, todos, todas y todes. El ataque a un periodista es un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos que son esenciales en una democracia. Frank Leroux, relator especial sobre la promoción y protección de derechos a la libertad y opinión de expresión de las Naciones Unidas. Saludo muy cordialmente a Arturo, a Tobiane, que están aquí acompañándome, para la firma del convenio de colaboración entre el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y esta Comisión de Derechos Humanos. En un contexto de violencia tan adverso como el que vive la Ciudad de México y el país, el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión resulta ser clave en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. No obstante, el riesgo al que se enfrentan quienes ejercen la labor de defensa de la libertad de expresión es latente en nuestra sociedad. Para muestra, basta las cifras que nos compartió el subsecretario anteriormente. Recordemos que todavía no acaba el primer mes del año y ya tenemos un periodista asesinado en Baja California Sur, Rafael Murúa, y tenemos a 2 defensores de derechos humanos chiapanecos también muertos, José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo. En lo que toca al último trimestre del 2018 en esta ciudad, se registraron 41 agresiones contra personas defensores de derechos humanos y 9 agresiones contra personas periodistas. Resulta relevante señalar que las agresiones contra las mujeres defensoras y periodistas han ido en aumento en los últimos años. Es por ello que desde esta comisión consideramos fundamental visibilizar la situación de violencia que ellas viven y generar así acciones integrales para combatir las condiciones estructurales que permiten la desigualdad y que a su vez las colocan en situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Ya lo mencionaba también el subsecretario, en esta comisión tenemos quejas y tenemos recomendaciones relacionadas con periodistas y con defensores de derecho. Entre 2017 y 2018 se presentaron 52 quejas, que 32 de ellas se encuentran en trámites. Las principales autoridades señaladas son Seguridad Pública, Procuraduría y Secretaría de Gobierno. Sorry, querido, ¿no? Y vamos a cambiar. Y tenemos en seguimiento 5 recomendaciones relacionadas con eso. Las autoridades serían las mismas, la Procuraduría, el sistema, y en este caso el sistema de transporte colectivo y no la Secretaría de Gobierno. Se han ido avanzando en el seguimiento de estas recomendaciones. La más, digamos, visible es la recomendación de Narvarte, ¿no?, en donde hay también una serie de seguimientos que la comisión ha venido operando. No nada más nos dedicamos a esto, nos dedicamos y lo hemos hecho con el mecanismo y lo hemos hecho con las áreas de gobierno de la ciudad y lo hemos hecho con muchos aliados a construir y a tratar, y este convenio de eso se trata igual, de poder armar lógicas de entrada a un cuestionamiento que todo el tiempo se hace hoy por hoy en este país y en esta ciudad. ¿Por qué, si tenemos los mecanismos, si tenemos instituciones que se dedican a la protección en el ámbito federal y en el ámbito local, siguen incrementándose o no paran las agresiones y los asesinatos hacia periodistas? Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad que desde la Ciudad de México platiquemos, observemos, mejoremos y fortalezcamos el mecanismo de protección local, pero también, y de manera muy importante, es cómo nos articulamos y cómo se articulan las acciones con el mecanismo federal de protección. ¿Por qué? Porque hay una característica adicional en la ciudad. A esta ciudad llegan en buena medida la mayoría de los periodistas y las periodistas y los defensores y las defensoras que están viendo en riesgo su vida.
Entonces, esta es una ciudad refugio. Y eso de ser refugio no puede quedarse nada más en términos nominales, sino que tiene que fortalecerse en términos exactamente de consolidar nuestra ciudad como lo que representa para estos compañeros y estas compañeras que básicamente están viendo su vida en riesgo, pero sobre todo que requieren de este mecanismo en las lógicas de lo que no le alcanza al mecanismo nacional. ¿Qué quiero decir con esto? No es nada más cómo protejo y te protejo de que pongas de tu integridad física, sino que al protegerte de eso, hago lo que exactamente vemos ahorita con los migrantes. Te hago abandonar por lo que sea, por violencia, por discriminación y acá por el riesgo de integridad, tu vida entera. Y no vienes solo, porque las periodistas y los periodistas llegan con sus hijos, con sus familias, con sus esposos, con sus esposas. Y entonces exactamente es la potencia, y por eso a mí me da mucho gusto que la comisión esté firmando este convenio, porque da fuerza a cómo construimos y seguimos construyendo una respuesta local que no hay en ningún otro estado de la República y que involucra exactamente el cómo tenemos que aportar a esta recuperación y reconstrucción de la vida cotidiana, ¿no?, de muchas de los compañeros y las compañeras que ven en esta ciudad, pues no su última oportunidad, su única oportunidad de vida y de recomposición de vida. Entonces, en ese contexto, bueno, la comisión sigue con su línea de trabajo en términos de la recepción de quejas, del seguimiento de recomendaciones, pero sobre todo queremos seguir aportando con el mecanismo, con el gobierno y con nuestros aliados, la Universidad Iberoamericana, USAID, ProVoces y mucha gente que ha venido trabajando, de hecho desde el año pasado, articulado con nosotros con el primer diplomado, por ejemplo, dirigido a periodistas, que tuvo dentro de sus participantes a buena parte de periodistas desplazados y que hicimos en alianza con ellos. Vamos a continuarlo haciendo, esperemos, ¿no? Vamos a continuar con otro tipo de estrategias también para defensores. Ahorita estamos empezando ya en la tercera sesión del diplomado de víctimas con la Ibero, pero ahorita los que están en ese diplomado son defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas, que lo son porque son víctimas, no porque trabajen en una organización y también lo sean. En este caso son víctimas recibiendo un diplomado de fortalecimiento sobre víctimas. Y creo que esos son nuestras fortalezas, lo que podemos ampliar. Claro, nosotros tenemos una ruta de trabajo de defensa y garantía, pero para nosotros los números que más valdrán es que no tengamos que abrir más quejas y que no tengamos que emitir más recomendaciones. Por eso, muchísimas gracias por este convenio, muchísimas gracias por finalmente comprender que si no lo hacemos juntos y juntas y juntes, esto no va a parar, no tiene vislumbres de parar, y creo que es una gran oportunidad para la ciudad y para la Comisión de Derechos Humanos. Agregando, que como dice Tomián, me da muchísimo gusto también una ciudad que apuesta a funcionarios públicos muy jóvenes, que nos enseñan igual y que no por jóvenes no tienen una trayectoria como Tobián en la defensa de derechos humanos. Ella empezó defensa de jóvenes, de derechos humanos y jóvenes, y ahí la conocí. Y naturalmente yo ya no era joven, pero ella sí. Entonces, muchísimas gracias.